Ok, bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias, Frank, por apoyarnos en la moderación de esta conferencia. Pues bueno, por parte del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, en este caso en el capítulo Nuevo León, les damos la bienvenida a esta noche que es la reunión mensual de marzo de nuestro capítulo. Y en esta ocasión, pues tenemos como ponencia el proceso de atención nutricia en un paciente adulto masculino de 55 años de edad con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda, dengue, cetoacidosis diabética versus estado hipoglucémico, hiperosmolar, más lesión renal aguda durante 4 semanas en UCIA. Esta noche nos acompaña Fer Barrientos. Ella es especialista en nutriología clínica, egresada de la FASPI, de ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al igual que cursó su licenciatura en esa misma universidad. Ella tiene diferentes participaciones por su mismo grado, al igual que Frank, en instituciones de hospitales a nivel nacional, en el materno infantil, en el universitario, ahí propio de la universidad, en diferentes IMSS, en el Centro Médico Naval, en el Hospital General de México, en el Federico Gómez, en el infantil, y actualmente se encuentra como docente de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en consulta privada, y también es voluntario en el Zambrano de León, en el hospital. Además de, bueno, que los dos, la verdad, cuentan con una amplia, hacen recomendaciones en sus redes sociales de muy buen nivel, que al rato nos la comparten para seguirlos. Y bueno, Frank, que está ahí por ahí, también ahí lo veo, Frank. Francisco Manuel Cruz Méndez, también es especialista en nutrición clínica, nutriología clínica, al igual que Fer también hizo la licenciatura en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Actualmente, bueno, igual que Fernanda, también propios del programa de la especialización, eh, hacen rotaciones en diferentes hospitales. Por ejemplo, en su caso estuvo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el regional de Adolfo López Mateos en Ciudad de México, también en el Centro Médico Naval, en el Hospital Universitario, en el Centro Oncológico Estatal José Luis Barrera Franco, en el General de México, en el GEA González, también conocido. Y bueno, también Frank actualmente se encuentra en consulta privada. Y les comento, la verdad es que los dos hacen muy buen contenido en redes sociales y pues agradecemos mucho que estén en esta noche compartiendo este tema tan interesante. Entonces, cuando quieran empezar, Frank. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra, por la presentación. Y bueno, antes de que le dé la palabra a Fer, que es la que va a presentar el caso, pues nada más queremos que todas sus dudas nos las vayan dejando pues para el final, también que vayan viendo pues cómo se aplicó este caso, que pues como muchos de ustedes ya sabrán, pues depende muchas veces de los recursos que hay en el hospital, de lo que se cuenta en ese momento y pues del equipo multidisciplinario, ¿no? Que a veces pues facilita o a veces dificulta un poco el trabajo de la nutrición clínica, sin embargo, pues van a ver que aquí a lo mejor hay muchas fortalezas, también hay áreas de oportunidad, como siempre, ¿verdad? Pero pues esperamos que les guste la manera en la que les presentamos este caso clínico. Si ven muchos numeritos es porque pues nosotros estamos acostumbrados a utilizar toda la tecnología del PAN, pero pues espero que eso no les haga muchas vueltas esos códigos. No, defendía y el otro decía, no, ahí está. Muy bien, gracias Frank y gracias maestra Luz por la presentación. Entonces, pues vamos a dar inicio al caso clínico. Ya mencionaron el título, entonces voy a entrar directo a la primera parte. Frank, no sé si tú tienes el control para silenciar a los que vayan entrando con su micro prendido. Sí, los voy a ir silenciando. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces pues ya es el proceso de atención nutricia del título que ya mencionamos en UCIA. Entonces es importante que recordemos esta parte que está en la unidad de cuidados intensivos de adultos. Ok, entonces, pues como vimos en el título, este paciente tenía diferentes diagnósticos médicos, así que vamos a abordar rápidamente la definición de estas patologías y después una fisiopatología que se estaba presentando en el paciente en el momento de la evaluación. Primero tenía pues este diagnóstico de dengue,
que es causado por el virus del dengue y afecta principalmente en las zonas tropicales. Y pues bueno, no sé, aquí en Monterrey hubo una ola grande de dengue en esas fechas, entonces por eso que estaba ese diagnóstico. Y esta enfermedad primaria puede ser asintomática o causar ¿Qué? fiebre leve. Sin embargo, también puede causar otros síntomas como coagulopatía, fragilidad Nada vascular, fuerte se pagó Eche. aumento de la permeabilidad. Esta permeabilidad Sí, pues. puede provocar Sí, una pues. fiebre hemorrágica, Lleva conocida una libra ya. fiebre, como fiebre hemorrágica del dengue. Cuando tenemos la presencia de esta fiebre o de una hemorragia, pues tenemos pérdida de fluidos corporales y de líquido corporal, por lo tanto, se puede presentar un síndrome del shock que se conoce en la literatura como síndrome de shock del dengue. Sin embargo, pues es un shock hipovolémico por la pérdida que vamos a estar teniendo. Y pues este shock hipovolémico nos da un alto riesgo de mortalidad. Después vamos a tener también, y este paciente tenía el diagnóstico de cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Por qué mencionamos estos dos diagnósticos? Porque estos dos son los estados de crisis hiperglucémicas en adultos más comunes y que se mencionan literalmente así en las guías como estados hiperglucémicos de crisis. Y en muchas ocasiones es difícil tener un diagnóstico si es uno u otro, porque pueden tener fisiopatologías parecidas. Por aquí colocamos los diagnósticos de la cetoacidosis diabética y del estado hiperglucémico hiperosmolar, que la diferencia es que en el estado hiperglucémico hiperosmolar pues no tenemos acidosis y no tenemos cetonas, a diferencia de la cetoacidosis diabética, que como su nombre lo dice, tenemos un estado de hiperglucemia, tenemos la presencia de cetonas y tenemos una pues acidosis metabólica. Las causas más comunes de estos padecimientos son las infecciones, las enfermedades recurrentes, el estrés psicológico, un mal tratamiento o mal apego al tratamiento con la insulina, y hay algunos factores de predisponentes que pueden ser, o los que estaban en este caso, la enfermedad renal crónica, depresión, fumar o, bueno, sí, fumar y determinantes sociales de la salud, y pues estos van a conferir un mayor riesgo. Después tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta es una enfermedad o es un síndrome inflamatorio difuso y agudo que se caracteriza por una lesión pulmonar hipóxica. Una de las principales características de esta es que va a causar lesión en el endotelio capilar y un daño alveolar difuso. Por lo tanto, va a haber mala oxigenación y va a haber infiltraciones pulmonares en los que se podrá presentar edema en la parte parte pulmonar, y como vemos en la imagen del lado izquierdo es como se deberían de ver normalmente los alvéolos. Sin embargo, en esta parte pues va a haber infiltraciones como se ven del lado izquierdo, y se diagnostica por los criterios de Berlín que se propusieron en 2012, y son como cuatro parámetros que se miden: la hipoxemia, el tiempo de inicio, las imágenes por radiografía de tórax y el origen del edema, que no debe haber otra explicación como una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de líquidos para la presencia de esta pues infiltración. Muy bien, ahora vamos a continuar con otra cosa con la que llegó, otro diagnóstico con el que llegó el paciente primero al servicio de urgencia y después a la terapia intensiva, que fue la lesión renal aguda, ¿no? Sabemos que tenemos muchas entidades renales que a veces pueden confundirnos entre la enfermedad renal crónica, lesión renal aguda. Malamente y desactualizadamente se le llama insuficiencia también, pero bueno, vamos a aclararlo un poquito aquí para recordarlo. Recordemos que una lesión renal aguda es una pérdida repentina de la función renal, ¿no? Y lo vamos a ver representado porque hay un aumento de la creatinina sérica, o sea, la creatinina en sangre, y porque disminuye el gasto urinario, o sea, la cantidad que está orinando el paciente, ¿no? Además, esta patología está limitada a 7 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si pasa de 7 días, deja de ser una lesión renal aguda, ¿no? Esto se estableció desde los criterios de CADIGO en 2012 y hasta la fecha en las guías más recientes se mantiene, y tenemos que se ha estandarizado cómo se le llaman a estas patologías, ¿no? Cuando tenemos una lesión justamente de un día 0 hasta 7 días o la semana, se le conoce como lesión renal aguda. Posteriormente, a partir de 7 días hasta 90 días, se llama enfermedad renal aguda. eh,
Y por último, cuando pasan 90 días o 3 meses, que es lo mismo, y ya hay daño estructural, ya se conoce como enfermedad renal crónica, ¿no? Pero en este caso era una lesión renal aguda, probablemente enfermedad renal aguda también si ya había pasado más de una semana. Pero bueno, se diagnostica a partir de eso justamente, que vemos un aumento en la creatinina, dependiendo qué tanto a partir de un basal, o sea, de una cantidad inicial, vemos cuál es la gravedad o la estadificación, y también en cuanto a la disminución del volumen de orina, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes causas, que es lo importante, sobre todo para este caso, que tenemos prerrenal, intrínseca o renal y posrenal. Estas tres causas, como pueden ver en el dibujo que está a la derecha, tenemos el aparato urinario, ¿no? Cuando tenemos una causa prerrenal, quiere decir que está más relacionada con el volumen, ¿no? Con temas de volumen de líquido, de sangre, todo esto antes de que llegue al riñón y por eso ocasiona un daño, ¿no? Cuando tenemos daño intrínseco dentro del riñón, es que la causa ya va a ser un poco estructural y pues puede progresar muy rápidamente y a lo mejor va a ser muy difícil solucionar esta lesión renal aguda, ¿no? Y una posrenal sería más que nada, pues como dice el nombre, ¿no? Ya pasando los riñones, ya cuando buscamos eliminar la orina y muchas veces es por causas obstructivas, ¿no? Algún tipo de inflamación, algún tipo de neoplasia que impide que pues esta orina pues pueda salir del cuerpo con todas las toxinas y todo lo que queremos eliminar. Entonces, pues cada una de estas pues va a tener un tratamiento muy distinto, ¿verdad? Y pues va a depender si se puede resolver la lesión o no, o va a seguir progresando como habíamos visto a enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Y como podemos ver en estos circulitos, pues una puede sobreponerse a otra. A veces hay pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, pero se agudiza su patología pues por a lo mejor alguna infección o porque no tienen o sea, un tratamiento suficiente de terapia de reemplazo renal, entre muchas otras cosas, nefrotóxicos y pueden desencadenar una lesión renal aguda cuando ya hay enfermedad renal crónica. Pero bueno, cosas que nos importan más que nada en cuanto a nutrición, pues es que se va a alterar todo el metabolismo de los nutrientes, ¿no? Vamos a tener que ciertos aminoácidos van a volverse condicionalmente esenciales, que a lo mejor el cuerpo los produce, pero en este caso van a verse disminuidos, como la tirosina, se va a modificar el pool de aminoácidos que hay en la sangre. En cuanto a los carbohidratos, pues empieza a haber resistencia periférica a la insulina, gluconeogénesis hepática para liberar más cantidad de glucosa, metabolismo normal de lípidos también, porque pues a veces se inhibe la lipólisis y de inicio a veces podemos ver hipertrigliceridemia y pues en general vamos a ver disminuidas las vitaminas liposolubles, también que la vitamina D no se va a estar sintetizando o activando de manera adecuada eh, en su manera de vitamina D3 y pues también el sistema antioxidante va a estar disminuido. En cuanto a la epidemiología, colocamos de cetoacidosis, SRA y LRA. Entonces, en cuanto a la cetoacidosis, pues es la causa del 1% de hospitalizaciones. Más del 50% de latinos cuando ingresan por una cetoacidosis diabética ya tienen diabetes mellitus tipo 2 y no lo saben. Y 34% de los pacientes con cetoacidosis diabética pues padecen diabetes mellitus tipo 2. En cuanto al síndrome de distrés respiratorio agudo, tiene una mortalidad del 34.9, 40% con SRA moderado y 46.1 cuando se tiene un diagnóstico grave. En cuanto a la lesión renal aguda, tiene una incidencia del segundo lugar en Latinoamérica, 25% de mortalidad en México. Las principales causas son en pacientes críticos o por infecciones y 50% de los pacientes en el mundo desarrollan una lesión renal aguda cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, y muchas veces pensamos a veces en una sola enfermedad, en una sola patología cuando queremos hacer nuestra intervención nutricia. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de los casos van a ser polimórbidos, ¿no? Con polimorbilidades y en este caso, pues justamente, ¿no? Llegó con el diagnóstico de dengue, cetoacidosis diabética, la dificultad respiratoria aguda y la lesión renal aguda. Entonces, todas estas pueden sobreponerse y empeorar ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, vemos que pues, el dengue puede desencadenar la cetoacidosis diabética en pacientes que ya padecen diabetes por ser una infección y que aumente el estrés metabólico.
También el síndrome de distrés respiratorio agudo puede empeorarse a partir del dengue, pero también cuando hay una acidosis metabólica y pues la acidosis metabólica pues es muy común que se presente cuando hay una lesión renal aguda por este desequilibrio ácido-base, también hay un desequilibrio hidroelectrolítico, pero bueno, también algo de lo principal que vemos en muchas enfermedades, no solamente en estas, son un aumento en las citocinas proinflamatorias como tenemos aquí en la parte de en medio, mayor resistencia a la insulina, que aumenten las hormonas catabólicas y que todo esto nos lleve a que haya un aumento de la glucogenólisis, o sea que utilicemos nuestras reservas de glucógeno a partir del hígado, de los músculos, dependiendo de qué tantas reservas musculares tengan los pacientes. También vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis, es decir, que a partir de otros componentes como aminoácidos o el glicerol se van a producir todavía más moléculas de glucosa, entonces pues puede exacerbarse todavía más esta hiperglucemia, ¿no? Sobre todo si el paciente ya tiene una diabetes descontrolada. También pues vamos a ver que no solamente se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también hay mayor lipólisis, mayor proteólisis por este estado catabólico y todo esto pues a la larga, a veces a corto plazo también puede o causar que haya desnutrición o en el caso de las enfermedades renales pues que veamos un desgaste energético proteico, ¿no? Y al perder todas estas reservas pues es peor el pronóstico en el paciente, mayor mortalidad, mayor riesgo de mayor estadía en la terapia intensiva, complicaciones pulmonares, etcétera, ¿no? Pero pues también esto puede empeorarse si nosotros no damos un aporte suficiente de nutrientes o si el paciente tiene pérdidas de nutrientes por cualquier vía, ¿no? Entonces, pues son las cosas que debemos nosotros de tomar en cuenta y que a veces, aunque lo veamos acá muy complejo, o en este caso que veamos muchas flechitas por todos lados, pues es lo que pasa, ¿no? Y sobre todo en pacientes tan críticos. Entonces, ahora sí, iniciando con el proceso de atención nutricia, pues vamos a iniciar con la historia del cliente, recordando que todo lo que vimos anteriormente, pues son las bases de la fisiopatología que vamos a tener que poner en práctica ahora en cuanto a la evaluación, intervención y demás. Entonces, pues este paciente es un masculino de 55 años de edad con padre y madre que tienen antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Él niega el tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías, tatuajes, herbolaria y alergias, y refiere que padece diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años en tratamiento con metformina y niega cualquier otra enfermedad crónica. En cuanto al motivo de ingreso, el paciente estuvo presentando astenia, dinamia y fiebre no cuantificada, náusea y vómito desde 5 días antes. Posteriormente presentó anorexia 4 días previos y un día previo al ingreso a la hospitalización tuvo gingivorragia. Al ingreso a urgencias, el paciente se encontraba con deterioro neurológico, disminución a la respuesta verbal y disminución a la saturación de oxígeno y se realizó una intubación orotraqueal. Entonces, los diagnósticos que se le dieron en este momento al paciente fue de pues cetoacidosis diabética severa versus estado hiperglucémico hiperosmolar, justamente por lo que les comentaba que en algunas ocasiones pues esta diferencia del diagnóstico puede ser complicada a la hora del ingreso. Trombocitopenia secundaria a probable dengue grave y una lesión renal aguda, CADIGO 3. En cuanto a la línea del tiempo del paciente, él ingresó a urgencias el 18 de noviembre, perdón, de octubre del 2024 y después pasó a, pues al día siguiente ya ingresó a la terapia intensiva y el equipo médico prescribió la nutrición enteral, pues sabemos que en algunos momentos cuando los pacientes ingresan a la terapia intensiva, pues no está en ese instante el servicio de nutrición, entonces bueno, el equipo médico prescribió la nutrición enteral y hasta el día 21 se tuvo el primer contacto con el paciente en donde se realizó el ajuste de la nutrición enteral que estaremos explicando más adelante. El día 28 se realiza el primer monitoreo y el día 6 del día de noviembre ahora sí se realiza el segundo monitoreo. En cuanto al tratamiento, los medicamentos que el paciente estaba teniendo en este momento, pues tenía el propofol, que sabemos que lo tenemos que tomar en cuenta para nuestro cálculo dietético, midazolam, insulina de acción rápida, buprenorfina y metoclopramida. En esta parte nos interesa muchísimo saber qué tiene el propofol, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta y en este momento no mencionamos la dosis, la mencionaremos más adelante para realizar el cálculo dietético.
En cuanto al antecedente relacionados con la alimentación y nutrición, por los síntomas mencionados, el paciente ya llevaba a su ingreso 6 días de ayuno enteral y pues oral por justamente la sintomatología y no tenía ningún acceso venoso, no tenía acceso venoso central. Y en este momento se le coloca una sonda nasogástrica para el inicio, o bueno, se le colocó esta sonda nasogástrica para el inicio de la nutrición enteral. En cuanto a las medidas antropométricas, se refirió una altura de 168 centímetros, se estimó el peso de 70 kilogramos por la fórmula de Ravito, tomando en cuenta la circunferencia media de brazo, de pantorrilla, altura de rodilla y circunferencia abdominal, que no se alcanza a ver en la presentación, pero por ahí está. Y además de eso teníamos el peso corporal que se le tomó al ingreso, que era de 70 kilos, y el peso referido del paciente que se declaraba de 70, como habitual del paciente, de 76 kilos, por lo tanto tenía la pérdida de 7 kilos en menos de un mes, dando un porcentaje de pérdida de peso de 9% y pues era de pérdida de peso severa, obviamente. Siguiente, bueno, en cuanto a las circunferencias, tenemos la masa muscular de la circunferencia media de brazo y de pantorrilla disminuidas ambas, que pues nos dejan ver que ya con la pérdida de peso y con las circunferencias podríamos pensar en una desnutrición, ¿verdad? Además de todos los síntomas que tenía. Bueno, en cuanto a la parte de los datos bioquímicos con los que contábamos, pues primero teníamos los datos del balance ácido-base, que pues principalmente es lo que obtenemos a partir de una gasometría, y podemos ver que pues estaban alterados los gases, ¿no? El CO2 y el oxígeno, y esto es principalmente pues por una hipercapnia y la hiperoxia que también pues se relaciona con la ventilación mecánica que a veces sí es inadecuada y también pues la alteración del intercambio de gases que está alterado en los pacientes pues que tienen este síndrome de dificultad respiratoria aguda. También estuvimos monitoreando pues el lactato para ver que hubiera una perfusión adecuada en conjunto con que si se requerían vasopresores. Sin embargo, en este paciente no fue el caso, entonces pues van a ver que el lactato se mantuvo dentro de niveles adecuados y pues estuvimos tomando en cuenta pues el índice de Kirby, que es este cociente de la presión parcial de oxígeno y la fracción de inspiración de oxígeno para pues en conjunto con los médicos pues ver qué tan grave era la enfermedad pulmonar, ¿no? Y en este caso estaba en 66,6, lo cual se considera grave. En cuanto al perfil renal y de electrolitos, pues veíamos que los azuados estaban elevados justamente por la presencia de una lesión renal aguda, que pues principalmente después se determinó que era prerrenal, pero también pues muchas veces sabemos que se entra en un estado de catabolismo proteico, ¿no? Por el mismo estrés metabólico y ser un paciente crítico. En cuanto a los electrolitos, pues vemos que estaban limítrofes, sobre todo el potasio en un límite superior y el cloro en un límite inferior. Esto pues también por la lesión renal aguda y pues porque hay una alteración de la distribución de líquidos en estos pacientes y pues también se calculó la osmolaridad sérica para pues ver si se podía obtener el diagnóstico diferencial entre la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglucémico. Sin embargo, pues como quiera se mantenía muy elevado pues por las glucosas que podemos verlas aquí, que realmente estaban muy altas desde su ingreso. Sin embargo, pues aquí tomamos la primera del día. Sin embargo, pues cabe aclarar que tuvo valores pues muy distintos a lo largo del día por las dosis de insulina que se iban manejando. Pero bueno, vamos a ver que de inicio pues sí tenía unas hiperglucemias muy descontroladas y pues esto pues se relaciona a la deficiencia de insulina que tiene el cuerpo en estos momentos. Y bueno, y por último, pues en cuanto al perfil de anemia nutricia, veíamos que este se encontraba sin alteraciones. En cuanto a los hallazgos físicos, examen físico relacionado a la nutrición, el paciente, como se mencionó al ingreso, pues tenía astenia, probablemente relacionado a la sedación profunda, exceso de grasa subcutánea y adiposidad central, además de bradicardia y aumento de los sonidos respiratorios. Y también tenía la presencia de edema y de algunos otros signos. ¿Le puedes cambiar, Frank, porfa? Tenía ruidos intestinales hipoactivos, que esto realmente podía tener muchas causas, secundario a la sedación, alteración en el equilibrio ácido-base, ventilación mecánica, neuropatía diabética, entre otros, y esto es importante porque podríamos pensar que es como uno de los indicadores para el inicio de la nutrición enteral. Sin embargo, pues vemos que hay muchísimas causas.
tenía también la presencia de edema de una cruz y oliguria pues, relacionado a la lesión renal aguda. En cuanto a los hallazgos de cabello, tenía cabello seco, uñas delgadas, atrofia muscular y si unimos esto con también con los resultados de las circunferencias, podemos ver que el paciente pues tenía ya signos de desnutrición tanto clínicos como antropométricos, que ahorita les voy a mencionar los tamizajes. Y en los signos vitales, pues la verdad es que todo estaba normal, entonces eso también nos daba unas buenas señales para poder pensar en el inicio de la nutrición enteral o continuar con el inicio de la nutrición enteral. En cuanto a los tamizajes, se aplicó el NRS 2002 y criterios GLIM y Nutric Score. Tanto NRS como Nutric Score son tamizajes sugeridos para la terapia intensiva. Sin embargo, sabemos que estos pacientes de terapia intensiva pues ya van a tener un riesgo nutricional como tal a su ingreso, ¿verdad? Dependiendo de la patología y del contexto en el que se encuentra el paciente, la vía de alimentación, etcétera, podría variar, pero el hecho de que el paciente esté en la terapia intensiva, pues ya le confiere como tal un riesgo nutricional. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Y en los criterios GLIM, pues nos daba una desnutrición moderada, de acuerdo a los parámetros de haber tenido una ingesta de 5% en los últimos 6 meses o más de 10% en más de 6 meses y menos del 50% en una semana de la ingesta, pues que era lo que él había tenido, ¿verdad? Porque llevaba 6 días ya en ayuno el paciente. En cuanto a los estándares comparativos al abordar un paciente con diferentes diagnósticos, es importante que pues tomemos referencias para cada uno de los diagnósticos que el paciente tiene en este momento. Nosotros consideramos la guía de la ESPEN para la unidad de cuidados intensivos, que nos dice de energía de 20 a 25. También la guía de la ASPEN, que es como del 2021 para la terapia intensiva, que es realmente como una actualización en algunos puntos específicos de la guía del 2016. Y también para la ESPEN, para la lesión renal aguda o crónica en pacientes hospitalizados del 2024 y el consenso de la ASPEN para riesgo de síndrome de realimentación del 2020. Entonces, pues vemos como tanto la ASPEN para, la ESPEN para terapia intensiva y la ESPEN para el daño renal nos dice una de 20 a 25, la otra de 20 a 30, la ASPEN nos marca desde 12 hasta 25 y el riesgo, la ASPEN en riesgo de síndrome de realimentación de 10 a 20. Entonces, pues si vemos todas estas calorías, tenemos que nosotros tomar una decisión de acuerdo al contexto del paciente, que es lo que vamos a mencionar en un momento. Y la proteína va desde 1 en daño renal o hasta 1.3, que en pacientes con lesión renal aguda sin terapia de reemplazo renal, pues nos marca esta guía de la ESPEN hasta 1.3, de 1 a 1.3 gramos por kilogramo de proteína, que si pensamos en este paciente de terapia intensiva, pues lo que podría condicionar el aporte proteico, pues sería el daño de esta guía, ¿no? Del daño renal. En cuanto a los carbohidratos, la guía de la ESPEN nos marca que tengamos una tasa metabólica de glucosa menor a 5 miligramos por kilogramo por minuto. Y en cuanto al riesgo en cuanto al síndrome de realimentación, nos indican que podemos iniciar y que es seguro iniciar entre 100 y 150 gramos en las primeras 24 horas, tomando en cuenta las soluciones glucosadas que estos pacientes de la terapia intensiva pues probablemente van a tener. Considerando también que nuestro paciente pues era un paciente que tenía el diagnóstico de cetoacidosis diabética o el estado hiperglucémico hiperosmolar. En cualquiera de los dos diagnósticos pues es importante tomar en cuenta el control de los carbohidratos, ¿verdad? Y de las soluciones glucosadas que se le estuvieran administrando. En cuanto a los lípidos, nos mencionan la importancia del omega 3, específicamente en los pacientes con SDRA, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y en cuanto a micronutrientes, pues importante mencionar la recomendación de tiamina de 100 miligramos al día por 5 a 7 días para el
síndrome de realimentación, ¿verdad? Monitoreando los electrolitos. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta todo esto y en la siguiente diapositiva mencionamos un poco acerca del tratamiento nutricional para la cetoacidosis diabética, que realmente no hay indicaciones como tal para el inicio de la nutrición enteral o de la nutrición oral para estos pacientes con este diagnóstico. Hay indicaciones de cuándo iniciar la infusión de dextrosa por la vía pues parenteral en estos pacientes de acuerdo al control de las glucosas, que como mencionaba Frank, pues necesitamos tener un monitoreo constante de las glucosas en estos pacientes, cada hora o cada 2 horas revisar cómo va el progreso de estos valores. Y lo que sí se menciona en cuanto al tratamiento nutricional de la cetoacidosis diabética es como esta sentencia que nos dice que los pacientes con una mejor ingesta oral de alimentos, sal y líquidos durante la cetoacidosis diabética tienen una mejor preservación de la función renal, mayor cetonuria, menor cetonemia y menor hipertonicidad. Este es de un artículo que ya es un poquito antiguo, del 2016. Sin embargo, en el 2019 se publica este otro artículo que compara la ingesta oral temprana versus tardía en los pacientes con cetoacidosis diabética. Al tener un paciente como el que presentamos nosotros, que pues, tiene soporte ventilatorio invasivo, pues obviamente sabemos que no va a iniciar la alimentación vía oral. Sin embargo, pues nos deja ver cómo sí se puede utilizar la vía enteral en este tipo de pacientes y que podría mejorar pues, los resultados. Y en cuanto al síndrome de distrés respiratorio agudo, algo que me parece importante, que nos parece importante mencionar es en cuanto a la carga o al manejo de los carbohidratos. A pesar de que sabemos que es un paciente con cetoacidosis diabética y debemos de prestar atención a este macronutriente, por otro lado, algo que podría ser de importancia es que sepamos que no se sugiere esta dieta baja en carbohidratos por el coeficiente respiratorio, ¿verdad? Sé que hay un poco de controversia en este tema. Sin embargo, en esta guía, que no es como tal para el síndrome de distrés respiratorio agudo, sino para la insuficiencia respiratoria aguda, nos dan esta recomendación que es esta pregunta, ¿no? Nos dice, ¿tienen algún papel las dietas con bajo contenido de carbohidratos y elevado contenido en grasas? Y como lo marqué por ahí en amarillo, nos dice, la composición de macronutrientes posiblemente no juega un papel relevante en la producción de CO2 en los pacientes si se ajustan los requerimientos nutricionales y se evita la sobrealimentación. Las dietas ricas en grasas y pobres en hidratos de carbono no han demostrado una eficacia significativa en pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, pues a pesar de que no es como tal el síndrome de distrés respiratorio, pues podríamos extrapolar estos resultados al síndrome, ¿verdad? Tomando en cuenta que pues son patologías que afectan a la función pulmonar. En cuanto a los diagnósticos nutricios, siguiendo con el proceso de atención, tenemos una ingesta energética inadecuada relacionada a habilidad disminuida para consumir suficiente energía, evidenciado por un consumo nulo energético en los últimos días, en la última semana vía oral y pues tampoco enteral o parenteral. Función gastrointestinal alterada relacionada a cambios en la motilidad del tracto gastrointestinal, evidenciada por los sonidos intestinales disminuidos, distensión abdominal y tratamiento con procinético, y valores de laboratorio relacionados con la nutrición alterados relacionados a disfunción pulmonar, endocrino y renal, evidenciado por alteración de balance de ácido-base, perfil renal de electrolitos y perfil endocrino glucosa. Que es importante mencionar aquí que la academia nos marca estos perfiles diferentes a tal vez como a la química sanguínea o perfil de lípidos, etcétera, pues lo marca un acomodo diferente. Listo. Y en cuanto a los objetivos de la intervención nutricional, tenemos como primer objetivo garantizar el aporte adecuado de macro y micronutrientes por medio del soporte nutricio enteral a través del uso de fórmula polimérica hipercalórica e hiperproteica, evaluando diariamente en conjunto con el equipo multidisciplinario el aporte de todas las fuentes calóricas y el estado de salud del paciente, pues hasta que se cubran los requerimientos y en un periodo de 7 a 10 días. Como segundo objetivo, a mediano y largo plazo, tenemos pues restablecer el estado óptimo de nutrición, tomando en cuenta que pues lo vamos a hacer de forma progresiva, ¿verdad? Por eso lo tenemos a mediano y largo plazo, aportando la cantidad adecuada de energía y proteína por medio de soporte nutricio, ya que pues no vamos a tener disponible la vía oral, y posteriormente con
complementación vía oral, evaluando valores antropométricos, dietéticos y hallazgos físicos relacionados a la nutrición durante la estancia intrahospitalaria. Muy bien, y vamos a comenzar entonces con la intervención nutricia. Cabe aclarar que pues en la institución donde se vio este paciente no se contaba con variedad de suplementos. En este caso, pues el que había de manera constante pues era el Sportan, que es una fórmula hipercalórica hiperproteica que está enriquecida con omega 3. Posteriormente se agregó otro suplemento, pero pues también no iba a ser constante, entonces pues este fue el que se manejó de base de inicio, ¿no? Nosotros calculamos primero requerimientos energéticos meta de todo, de energía y de macronutrientes. Sin embargo, pues cabe aclarar que no vamos a iniciar al 100%, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que pues aparte de ser un paciente crítico, pues tenía varios criterios para el síndrome de realimentación, por lo cual pues no queríamos exacerbar el desequilibrio electrolítico. Y también otra cosa muy importante que hay que mencionar es que pues en la institución, en el hospital donde estaba este paciente, no se contaban con reactivos para poder determinar fósforo, magnesio y potasio, me parece. Fósforo, magnesio y calcio, perdón. Entonces, pues iba a ser un poco difícil, pues, determinar si se veían depletados estos electrolitos, ¿no? Entonces, pues, de inicio se calculó 25 kilocalorías por kilogramo de peso como la meta para el paciente, pues, que era un paciente crítico hospitalizado. Y pues de aporte inicial se le dio el 48% del requerimiento. Como menciona los criterios, podemos darle alrededor del 50% de las calorías de 1 a 3 días e ir progresando el 33% cada 2 a 3 días. Entonces, pues se le dieron 11.5 kilocalorías por kilogramo de peso. En cuanto al requerimiento proteico meta, tomamos en cuenta la guía de Espin, como ya habíamos mencionado, para darle como máximo 1.3 gramos por kilogramo de peso para evitar mayor catabolismo. Y pues en el momento en el que se solucionara, en este caso que sí se solucionó la lesión renal aguda, pues incrementarlo, ¿no? La guía de Aspen 2020 nos dice que podemos llegar hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Sin embargo, pues utilizamos un buen punto medio por ahí y pues de inicio con estas calorías se le daba 0.5 gramos por kilogramo de peso. En cuanto a hidratos de carbono, pues lo equivalente sería una tasa de oxidación de 0.41 miligramos kilogramo minuto. Y pues de requerimiento de lípidos le queríamos dar aproximadamente 1 gramo por kilogramo de peso. Sin embargo, pues con este aporte inicial era de 0.34 gramos por kilogramo de peso. Tomamos en cuenta el peso estimado que coincidió con el peso referido al ingreso, que no fue tomado por nosotros, pero pues fue el que utilizamos pues para determinar estos requerimientos que sabemos que son estimaciones, que no es algo preciso, pero pues íbamos a ir monitoreando esta parte. Además se sugirió el uso de tiamina intravenosa o intramuscular principalmente. Ya sabemos que pues va a depender de la referencia si se dan de 100 o 200 miligramos durante 5 a 7 días o más, dependiendo la severidad. Sin embargo, pues no se contaba con este en el hospital y pues la verdad es que las dificultades económicas pues sí fue un limitante importante pues para poder solicitarlo de manera externa al paciente, ¿no? Pero bueno, esta fue la primera intervención, entonces más o menos se veía así. Obviamente vamos a ver mucho en rojito de que se veía deficiente el primer aporte, pero tengamos en cuenta que aparte tenía el aporte de Propofol y pues era el objetivo, ¿no? Darle las calorías de manera gradual y progresiva. Y pues en este momento calculamos un aporte promedio de 264 kilocalorías del Propofol, recordando que cada mililitro nos da cerca de 1.1 kilocalorías. Entonces, pues sacábamos un promedio, ya que era muy variada la dosis que le daban durante el día, pero pues se tomaba en cuenta, obviamente, sobre todo porque esta fórmula pues también es alta en lípidos, por lo cual es hipercalórica, pero también pues por el omega 3 que contiene, ¿no? Entonces, pues lo único que estábamos cerca de cumplir en esta primera intervención eran los lípidos, pero pues también mucho de esto venía del propofol, que sabemos que es de origen de aceite de soya, ¿no? Entonces, no es la fuente más deseable de lípidos, sin embargo, pues se tomaba en cuenta, ¿no? Esta era la indicación que teníamos, pasando solamente 504 kilocalorías en 360 mililitros para infusión continua de 24 horas para pues asegurar una tolerancia porque pues es una fórmula hiperosmolar, entonces pues también queríamos hacerlo con cautela y pues estaba pasando a 15 mililitros hora vía sonda nasogástrica. Obviamente para todo esto nos coordinamos con el equipo multidisciplinario, equipo médico, equipo de enfermería, y pues equipo de nutrición para poder pues llegar a decisiones comunes y que pues el paciente es el que se iba a ver beneficiado, ¿no? Seguimos con la línea del tiempo del paciente y pues ya después llegamos a nuestro primer monitoreo una semana después, cuando el paciente pues ya tuvo un diagnóstico extra que era neumonía por Klebsiella pneumoniae y también se terminó pues que ya se había sido
dengue, por lo cual había tenido desencadenamiento de todas las otras patologías y también pues que realmente sí fue cetoacidosis diabética frente al estado hiperosmolar hiperglucémico. Aquí pues recordemos que nuestra primer medición no fue 100% objetiva, ya que pues tenía retención de líquidos en las extremidades inferiores y por eso tenemos ese asterisco en la circunferencia de la pantorrilla derecha. Sin embargo, pues después vimos que todavía incrementó un poco más este edema de extremidades inferiores, por lo tanto el peso corporal que estábamos estimando pues no era real, ¿no? Se veía sesgado y por lo mismo pues teníamos que tomar todos los datos del proceso de atención nutricia para no solamente fiarnos de esta parte, ¿no? Sin embargo, pues veíamos que de cualquier manera la circunferencia media de brazo pues se vio disminuida. Y bueno, en cuanto a los datos bioquímicos, pues aquí veíamos que continuaba con alteración de los gases intravenosos, que el índice de Kirby aún así se mantenía pues disminuido. Y que pues en cuanto a los azuados, ya no veíamos tan exacerbado el boom, pero la creatinina tampoco porque se había resuelto la lesión renal aguda que había sido prerrenal y como se hicieron las reposiciones de líquidos pues necesarias, pues se solucionó esta parte, ¿no? En cuanto a los electrolitos, pues ahora veíamos que pues en vez de que tuviéramos un riesgo de hipocloremia, ahora estaba en el otro extremo por el uso de las soluciones de base, porque recordemos que como tenía una emergencia hiperglucémica, no se querían usar soluciones glucosadas, entonces estaba pues a lo mejor usando en exceso soluciones salinas y pues por lo mismo incrementaba pues el cloro en sangre, ¿no? Veíamos que como quiera la osmolaridad sérica se mantenía aumentada y las glucosas, aunque ya estaban mucho mejor, pues sí variaba mucho entre que estaban arriba de 200, entre 180, que recordemos que pues para un paciente crítico es esperado ver glucemias pues hasta 180, sin embargo pues como quiera se mantenían un poco elevadas, sin embargo se ajustaba el tratamiento médico con insulina, ¿no? En cuanto a los exámenes físicos relacionados a la nutrición, pues veíamos que ya evacuaba de manera normal, se seguía utilizando procinético y pues el aporte de líquidos que le dábamos por la nutrición enteral era de cerca de 22 mililitros por kilogramo y el aporte de fibra era de 14,7 gramos, que aunque no es una dosis tan elevada que esperaríamos que le dé beneficios, pues es una dosis significativa. Continuaba con este edema en extremidades inferiores, perdón, ahora de dos cruces, pero pues los signos vitales se mantenían normales y también el índice urinario ya se encontraba en valores normales. Entonces hicimos un ajuste nosotros en los requerimientos de proteína, lo aumentamos. Ustedes dirán por qué 1,64 gramos por kilogramo. Se ajustó de acuerdo a lo que esta fórmula nos podía aportar de proteína en base a lo que ya habíamos calculado de calorías. Entonces, pues era lo que nos iba a aportar y pues tomamos en cuenta que a lo mejor ESPEN recomienda como máximo 1,3 gramos por kilogramo. Sin embargo, pues Aspen te recomienda hasta 2, ¿no? Entonces, pues nos manteníamos en ese promedio y pues íbamos a intentar darle ese aporte para pues alcanzar nuestras metas, ¿no? Aquí veíamos que pues en cuanto a calorías ya nos manteníamos en buen rango, sin embargo, pues nos estábamos excediendo en lípidos. ¿Por qué? Porque aumentaron todavía un poco más la dosis de Propofol. Vemos que aquí le están dando 336 kilocalorías, sin embargo, pues todavía no llegamos a nuestra meta, ¿no? A pesar de que ya nos acercamos y pues superamos ese 1,3 gramos por kilogramo que recomienda ESPEN, pues en cuanto a carbohidratos a lo mejor no es tan elevada la dosis, ¿no? Recordemos que pues hay tejidos que son dependientes solamente de glucosa, entonces a lo mejor pues necesitaríamos aumentar un poquito más esa dosis y pues aquí tenemos nuestra indicación para este primer monitoreo. En el segundo monitoreo, pues ahora sí tuvimos un destete del Propofol, entonces pues 100% cubríamos los requerimientos por la vía enteral y pues en cuanto a los datos antropométricos veíamos que aunque el peso parecía mantenerse de la primera medición a esta última, pues seguía siendo una medida sesgada por pues la retención de líquidos en extremidades inferiores, ¿no? Aunque era diferente, pues como quiera no podíamos confiarnos de ese valor. En datos bioquímicos veíamos que pues todavía teníamos alteración del intercambio de gases en sangre y también el pH ya se empezaba a ver un poco alterado. Veíamos que también en esta parte del perfil de renal y de electrolitos solamente el cloro es el que se mantenía aumentado porque pues repito, seguían utilizándose estas soluciones salinas para pasar los medicamentos y pues había momentos en los que se descontrolaban un poco las glucemias, sobre todo pues también porque ya estábamos cubriendo el 100% por requerimientos enterales, pero pues estas mediciones la verdad es que variaban mucho de un momento a otro y también pues era pues por las infecciones que estaban exacerbadas
exacerbando por momentos las hiperglucemias, ¿no? Como en este caso, pues que ya contaba con el diagnóstico de neumonía por Klebsiella. Y bueno, en esto nos mantenemos pues prácticamente igual que el monitoreo pasado. Sin embargo, pues aquí se ve todo muy bonito porque estábamos pues cubriendo los requerimientos por vía enteral porque no contaba con este sedante de Propofol, ¿no? Que recordemos que es a base de aceite de soya. Entonces, pues aquí cubríamos todo pues como lo deseábamos, ¿verdad? Sin embargo, pues esto no duró tanto tiempo ya que pues tuvo que reiniciarse la infusión de Propofol porque continuaba con dificultades respiratorias este paciente, no podía acoplarse adecuadamente a la ventilación mecánica y pues en el tercer monitoreo fue posoperado de traqueostomía. Posterior a esto, pues ya tuvo un destete definitivo de Propofol en el cual se pudo acoplar mejor a la ventilación mecánica, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Vemos que aquí ya no tenía retención de líquidos, ya podríamos confiar un poquito más en las medidas antropométricas, sin embargo, pues sabemos que es muy difícil a veces mantener un peso corporal o aumentarlo en este caso, ¿no? Sobre todo masa muscular, sobre todo cuando no hay alguna clase de estímulo como rehabilitación. Sin embargo, pues vemos que estamos tratando de mantener el estado de nutrición del paciente. Vemos que en esta parte pues sigue alterado el intercambio de gases en la gasometría y pues también que el pH pues se encuentra alterado, ¿no? En esta parte, pues vemos que ya podemos ver una normalidad o unos datos esperados en cuanto al perfil renal y de electrolitos. Entonces, en esa parte nos manteníamos muy bien y también las glucemias ya se estaban controlando muchísimo mejor. Estos datos, les digo, pues se tomaban muchas durante el día, también se monitoreaban por parte del equipo médico y de enfermería. Sin embargo, pues ya para este punto ya eran mucho más estables. Y bueno, nuevamente pues tenía una dosis muy elevada de Propofol, entonces pues nuevamente había que hacer ajustes en la nutrición enteral para no sobrealimentar al paciente o darle un aporte excesivo de lípidos que pudiera ocasionar dislipidemias a largo Cuando plazo. yo era pues, Entonces, con ustedes, a mí me gustaba mucho visitar a mi abuelita. eh, y bueno, posteriormente, pues como les había comentado, hubo un destete de Propofol, ahora sí de manera definitiva, y pues se mantuvo pues la nutrición enteral, así como en el segundo monitoreo, que pues se cubrían los requerimientos 100% por la vía enteral, y pues ya había un plan de realizarle una gastrostomía a este paciente para pues poder mantenerlo con esta nutrición enteral. Seguimos viendo las mediciones y vemos que con relación a un monitoreo previo, pues el peso corporal se mantuvo. Digo, recordemos que esto fue estimado a través de las mediciones que se le tomaban por triplicado y que pues también en cuanto a los datos bioquímicos todavía se veían alterados el balance ácido-base. Veíamos un pH de 7.5, veíamos que la presión de CO2 y de oxígeno también estaba alterado, pero pues el lactato se mantenía en valores normales, entonces pues no nos preocupamos por lo menos por la parte de la perfusión que había en el cuerpo. También glucemias controladas, perfil renal y de electrolitos bien, y pues nuevamente, pues se cubrían todos los requerimientos vía enteral. Esta era nuestra indicación, dándole 1728 kilocalorías, que recordemos que eran casi las 25 kilocalorías por kilogramo de peso, y pues estaban pasando pues para 24 horas, ¿no? A través de la sonda nasogástrica a velocidad de 48 mililitros horas. Se mantenía en infusión de 24 horas, ya que cuando se intentaba hacer de manera pues cíclica o acercándonos a darle bolos al paciente, pues se veía cierta intolerancia pues justamente por la fórmula hiperosmolar, ¿no? Sin embargo, pues mientras podíamos mantenerlo en el ámbito hospitalario, pues lo estábamos aportando de esta manera. Entonces, en cuanto al pronóstico del paciente, pues se tenía una probable encefalopatía isquémica, cuidados paliativos y alta de la terapia intensiva a piso y nutrición enteral vía gastrostomía con baja tolerancia a la fórmula hipercalórica hiperproteica a pesar del tratamiento con procinético. Entonces, pues así fue que el paciente se fue al piso y salió de la terapia intensiva de adulto, como mencionaba Frank, ya alcanzando la mayoría de sus requerimientos en los macronutrientes. En cuanto a la administración de alimentos y nutrimentos, pues lo colocamos de esta forma en gráfica para que lo pudiéramos ver de manera un poquito más práctica. Y por aquí vemos en esta línea roja el manejo del Suportán, el Propofol también bueno, en amarillo y la meta en naranja. Entonces vemos que fueron pocos los días que se logró llegar a la meta, al alta de la terapia intensiva, pues ya se logró la meta. El Propofol
que es algo importante en la intervención, vemos cómo fue pues fluctuante, ¿verdad? Y en los días en los que se aumentaba el aporte del propofol, se disminuía discretamente el aporte del Suportán y también como el aporte del Suportán pues fue fluctuante. Esto tomando en cuenta el propofol y también que en algunas ocasiones cuando se hacía cambio en la administración de propofol o de otras infusiones, pues no, o en fin de semana, pues no estaba el servicio de nutrición dentro del hospital, entonces se podía llegar a tener ese cambio, eh, pues no obligatoriamente prescrito por nosotros. Entonces, pues esa era una desventaja, ¿no? Que al final del día, pues en muchas ocasiones los nutriólogos no estamos 24/7 ahí en la terapia intensiva y pues eso es como un área de oportunidad para nosotros. Y, ok, continuamos. En cuanto al aporte proteico, tenemos la meta en color vino y en azul el aporte que sí se le estuvo brindando. Vemos que fue progresivo, como lo tuvimos al inicio un poco más bajo, justamente la meta y el aporte, tomando en cuenta que pues, se tenía la presencia de la lesión renal aguda. Posteriormente ya se aumentó la meta y también el aporte y vemos que en cuestión del aporte proteico fue por más tiempo que se estuvo cumpliendo este 100% del requerimiento y que también al egreso pues se estaba cumpliendo el aporte del requerimiento. Algo importante mencionar también es que aquí vemos como en el día 1 se tenía el 40% del aporte proteico frente a la meta y el día 7 pues ya se estaba cubriendo el aporte, entonces fue de manera progresiva, pero sí para el día 7 pues ya se estaba cubriendo esa meta, entonces es algo positivo. Siguiente, por favor. Y tenemos este artículo que fue uno de los que tomamos como sustento para, o bueno, que se revisó en ese momento para la intervención nutricional de este paciente y que destacamos algunos puntos importantes. Primero, que se puede iniciar la nutrición mientras está hemodinámicamente estable, aun cuando se tenga el aporte de los vasopresores y veíamos que este paciente pues tenía una TAM estable, el aporte de vasopresores era bajo y pues sí se podía iniciar la nutrición enteral a pesar de que se tenía como en los signos clínicos ruidos intestinales discretamente disminuidos, pues podría haber muchas otras causas, ¿verdad? Para tener esto. Y los signos vitales estaban pues adecuados también, entonces nos dejan saber mucho acerca de la estabilidad hemodinámica del paciente y considerar la producción endógena de glucosa, no superar las 25 calorías por kilogramo por día y brindar un aporte adecuado de proteína, aunque eso aumente el CO2, ¿verdad? Que veíamos también que la distribución de macronutrientes no va a ser lo más importante en la prescripción nutricia de estos pacientes, sino cuidar que no se tenga una sobrealimentación. Y pues muchas gracias. Si alguien tiene dudas o comentarios, pues lo pueden, dos opciones, abrir su micrófono o escribirla por el chat y estaremos atentos a los mensajes. Por aquí compartimos también nuestras redes sociales de Francisco Cruz y las mías. En caso de que quieran seguirnos, por ahí constantemente estamos publicando información relevante. Muchísimas gracias. Aquí estoy ya al pendiente del caso, pero no sé si por ahí también esté Luz, que haya preguntas aquí en el chat. Muy interesante el caso. Sí, aquí ando, aquí ando. Muy bien, a ver si yo también ya me puedo ver porque estaba batallando con mis cámara. Pero sí me veo muy bien, ahí está. Sí, les comentaba que estaba muy interesante que todo esto tenemos que estarlo como volviendo a ver a cada rato y esto es algo interesante y tenemos que enfatizar este tipo de suplementos, cuál es la evolución del paciente y realmente pues muy completo. Muchas felicidades a los especialistas. Aquí hay una pregunta, Luz. Sí, bueno, antes de leer las preguntas, les compartí el forms para que se registren de su asistencia, por si lo pueden llenar, no se tarda nada en llenarlo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Susana. Dice, ¿utilizaron algún módulo proteico o solo fue el Suportán?
No, en el caso de esta paciente solamente se utilizó el Suportán. Recordemos que, pues, por cuestiones de la institución económicas, era el único suplemento con el que se contaba en ese momento y además nunca fue necesario. La verdad es que, pues, el Suportán trae un aporte bastante elevado de proteína, entonces sin problema llegamos tanto a la primera y a la segunda meta que habíamos planteado de hasta 1,64 gramos por kilogramo. Entonces, la verdad es que, pues, para nada fue necesario. Muchas veces, si tuviéramos a lo mejor una fórmula polimérica estándar, sí nos costaría mucho más, pero pues la verdad es que digo, entre las ventajas que teníamos de este suplemento que era con el que contábamos, era eso, el aporte proteico, el aporte hipercalórico, que a lo mejor también necesitábamos un volumen bajo, sin embargo, pues contra, pues a lo mejor la osmolaridad, ¿no? Que tenía la fórmula y por lo mismo de repente cierta intolerancia que pudo haber tenido el paciente. Ok, nos contesta que ok, perfecto. Susana, yo creo que sabe de lo que platican. Susana también está en un hospital público, entonces sabe de lo que, de lo que De las pasa. experiencias, claro. Justamente. ¿Alguna otra pregunta? También pueden abrir el micrófono si gustan, por si es más compleja. Sí, claro, pueden abrir micro. No sé si alguien quiera preguntar. Dice, está en UCIA en el 34, no Lumay 34. Qué padre. Sí, también es egresada de la especialización. Ay, qué Claro. padre. Susana es egresada, es nutrióloga, así que muchas gracias por conectarse. Y recuerden algo, pues esta es nuestra primera sesión virtual del año. Vamos a tener varias sesiones, así que sigan nuestro programa. Del calendario que tenemos de actividades, tanto Francisco como María Fernanda, pues son especialistas en nutrición clínica, son socios del capítulo Nuevo León, o bueno, del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, capítulo Nuevo León. Y además, pues felicitarlos porque recién también se titularon de la especialidad, así que les damos un aplauso por su recién título que obtuvieron de la especialidad. Fueron graduados ahora en diciembre, si no me equivoco, la generación de diciembre. Y pues bueno, muchas gracias por haber compartido este caso clínico muy interesante. Pues además están con nosotros en la difusión de todo lo que hacemos en el capítulo Nuevo León, así como la maestra Luz como secretaria. Entonces, no sé si haya más dudas. Dice que tienen fans, aquí los están viendo. También. Gracias. Le dice, excelente la revisión de literatura, sobre todo el haber adaptado, perdón, el soporte nutricio con los suplementos que contaban. Sí, eso fue de mucho valor. Dice, no tengo dudas, soy fan de los dos, amo su contenido, mil gracias. Todo muy claro y muy completo, aplausos, muchas gracias, excelente, gracias, felicidades a los dos, excelente presentación, felicidades a ambos, todo muy bien explicado. Soy estudiante de nutrición. Ay, se me perdió el comentario. Soy estudiante de nutrición. Sinceramente aún no comprendo del todo el tema, pero tengo una duda. ¿Podrían mencionar la importancia del por qué se dio tiamina? Ah, muy bien. Muy Buena pregunta. ¿Quieres responder tú, Fer, ahora o quieres que yo conteste? Tú dime. Sí, puedo responder. Bueno, pues, o sea, de forma general, la tiamina es una de las recomendaciones y más bien de las indicaciones principales para el tratamiento del síndrome de realimentación. Esto es porque, bueno, la tiamina es pues, la vitamina B1, ¿verdad? Y en su forma activa es la tiamina pirofosfato. Entonces, esta tiamina pirofosfato es un cofactor importante para el metabolismo de la glucosa. Si recordamos la vía metabólica de la glucólisis, pues se necesita este cofactor. Entonces, pues es por eso que se necesita para poder metabolizar principalmente la glucosa y que la glucosa es una de más bien es el macronutriente que más problemas o mayor riesgo nos podría causar al iniciarlo si tenemos algún riesgo de síndrome de realimentación. Entonces, no sé si me expliqué bien. Sí, justo como dice Porque Fer, pues obviamente recordemos que tenemos muchos cofactores de todas estas vías metabólicas y digo, por eso también es que se ve disminuido de repente el magnesio, el fósforo, y todos estos, el potasio, porque pues se necesitan, ¿no? Y sobre todo tiamina, como dijo Fer, porque son cofactores. Entonces, si llevamos un periodo largo de ayuno o de pérdida de peso, pues es cuando vamos a ver estas consecuencias metabólicas y que empeoran el estado del paciente si decimos, no, es que yo quiero ayudarlo ya hoy le voy a dar estas 1,800 calorías y en vez de ayudarlo lo perjudicamos, porque es un paciente crítico, es un paciente delicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero es parte del tratamiento nutricional dar
esa macrodosis de tiamina. Entonces, por eso la damos vía intramuscular o intravenosa, como el tiaminal, como el tribe 12, como el dextrevitos, esos ayudan mucho. Muy bien. Pues creo que ya son todas felicitaciones que quieren ser como ustedes de grandes. La reunión sí se está grabando. Gracias por inspirar. Felicidades, todo muy bien, muy explicado. ¿Qué ¿Con qué, alguna pregunta? Ujú. sí, ¿con qué otro suplemento se podría trabajar? Y si hay algún orden en el momento de calcular macronutrientes. Muchas gracias por la enseñanza. A ver, ahí va. ¿Con qué otro suplemento se podría trabajar? Esa es una. Y si hay algún orden al momento de calcular los macros. Voy a contestar la mitad y luego ahí contestar lo que tú quieras abordar. Bueno, pues primero creo que es importante los suplementos que tú vayas a tener en la institución donde estés trabajando, ¿verdad? Entonces, si es una institución pública, pues dependiendo de lo que haya en el hospital, pues con eso ajustas tus macronutrientes. Si no es pública y es privada, pues en este caso te ayudaría muchísimo que sea una fórmula hipercalórica, hiperproteica o que sea estándar al inicio para evaluar la tolerancia. Específicamente en estos pacientes, dependiendo de cómo esté el balance de líquidos de tu paciente, te podría ayudar que sea hipercalórica, hiperproteica para que no tengas muchos líquidos para poder cumplir los macronutrientes. O sea, con esto me refiero a que en menos líquido te dé más calorías para que necesites menos líquido para cumplir tu requerimiento, pero evaluando la tolerancia del paciente, ¿verdad? Y en la segunda, eh, creo que es muy importante calcular primero la proteína del suplemento y a partir del requerimiento proteico, ver cómo se ajustan los otros macronutrientes, que es probablemente lo que se hace, que estamos haciendo aquí en esta intervención. Y pues ver que sea progresivo. Pero no sé, Frank, ¿qué opinas? Sí, pues justamente también, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que la proteína pues es algo que es totalmente importante, relevante, pero que no se nos olvide también pues la energía, ¿verdad? A veces sí nos enfocamos en llegar a proteína, pero la energía es el primer paso, ¿no? Ya que alcancemos el aporte energético, pues ver cómo se ajustan esos macronutrientes que nos están dando el 100% de energía, ¿no? Obviamente va a depender del tipo de suplemento que utilicemos, como preguntabas, y pues si hay módulos, pues también para enriquecer, a lo mejor alguna fórmula polimérica estándar, pero pues a lo mejor vamos a evaluar si el paciente necesita algún módulo extra de glutamina, de omega 3, de probióticos, etcétera, ¿no? Que digo, en este caso, pues no era el caso porque pues con una lesión renal aguda se contraindica el uso de glutamina, el omega 3 ya lo traía el Suportán y probióticos, pues como que nunca es la primera opción para un paciente en terapia intensiva. Entonces, pues eso sería como mi recomendación general. Justamente si tenemos la libertad de elegir el suplemento que queramos, pues habrá que pensar en todas estas opciones y pues ver, o sea, que lo puedan costear, ¿no? Otra pregunta dice, no es pregunta, pero ¿podrían recomendar algún libro o bibliografía para conocer más acerca de nutrición enteral y parenteral e igual de suplementos? Yo diría que todas las guías de Aspen, o sea, digo que es mucho, ¿verdad? Pero de manera general, si quiere buscar algo específico de paciente crítico, enfermedades renales, hepáticas, etcétera. Pero, por ejemplo, los libros justamente de Aspen a mí me gustan mucho, siento que están muy, muy bien hechos y nos explican así con bolitas y palitos la patología y luego el tratamiento nutricional. Entonces, a mí me gustan mucho esos. No sé si Fer tenga otra recomendación. No, a mí me gustan mucho también los libros de la Aspen que tiene de, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo aquí en mi teléfono. Si alguien quiere, me parece que lo que Frank dice están gratis en la ESPEN. Creo que él se refiere a unos cursos que son tipo de LLL. ¿Te refieres a eso o no? Bueno, también no se me había ocurrido, pero sí, los cursos de LL son gratis, LLL son gratis de Aspen, pero las guías, yo decía, de Ah, Aspen, ok. y los libros de Aspen, esos sí tienen un costo, esos los pueden buscar en la biblioteca virtual de Aspen, porque justo están preguntando eso, sí tienen un costo, lo pueden comprar versión en línea, o sea, virtual, O o física y te llega a tu que les casa. llegue, ajá, que les llegue. A mí me gusta la verdad más físico, pero la utilidad de tenerlo en línea es que en cualquier lado lo puedes checar y pues sí tienen un costo un poquito elevado, pero valen totalmente la pena. Justo se acaban de actualizar los que son los más
completos para adulto y pediátrico también el año pasado. Entonces, pues recomiendo mucho esos, si pueden comprarlo. También la Aspen tiene muchos recursos gratis, la verdad. O sea, literalmente le pones en Google Aspen Nutrition y luego ya te va a salir su página y ahí te pones a picarle a todo y ya vas a ir encontrando diferentes ebooks o diferentes, también tiene podcast Así y el podcast. la Aspen no me acuerdo si tiene podcast, pero la Aspen sí tiene Yo creo. y también tiene canal de YouTube, Laspen, y ahí sube muchas conferencias y muchas cosas. Entonces, la verdad es que hay muchos recursos gratuitos y les puse aquí en el chat la bookstore de la Aspen por si quieren revisarlo y ahí mismo le pueden picar a todo para que andarle moviendo. La verdad es que creo que se trata mucho de seguir a las instituciones de nutrición, de que la Aspen, la ESPEN, si les gusta o algún área específica, ¿verdad? De la nutrición y luego ver todo lo que están publicando y buscarlas en todas las redes sociales para ver todo lo que ponen. Eso es lo que hago yo para estar al tanto de todo. Por dos. Sí, muy Muy bien, bien, y que también. nos sigan, también aquí nos sigan en las sesiones académicas, porque para eso precisamente estamos los colegios, que cuando queremos estarnos especializando y subespecializando, como ustedes más adelante tal vez quisieran de la nutrición clínica todavía subespecializarse, para eso existen estas sesiones para mantenernos en educación continua. El propio Colegio Mexicano de Nutrición Clínica tiene sus webinars mensuales, tiene también su página de Facebook, tiene también su Instagram. Entonces, los que estamos también trabajando aquí desde capítulos en los diferentes estados, pues también procuramos la educación continua para todos ustedes que les gusta la nutrición clínica y sobre todo pues que estén atentos a estos pasos, ¿no? Que siguen, porque nos vamos preparando, pero los mismos colegios nos siguen ayudando para abrirnos ese paso de la especialización. Entonces, pues les agradecemos mucho su participación. Aquí creo que están escribiendo, María Fernanda, ¿dónde está bueno, la red social que más estamos manejando es esta, ¿no? Era la de colegio. El Sí. colegio, ¿cuál era? Que ya se me perdió ahí la chat. Es Colegio. Colegio Nutri NL. Es que dice Nutri NL, okay, porque dice, el otro dice MX, el que es Sí. el a nivel nacional. Sí. Y pues vamos a estar, como les digo, participando en webinars y realmente, pues siempre para nosotros es un gusto reunirnos y más pues tanto Francisco como María Fernanda, muchas gracias, excelente exposición, todo lo que nos presentaron, el excelente caso y también gracias Luz por la moderación de esta sesión del mes de marzo. Así que próximamente vamos a estar por ahí compartiéndoles los eventos y gracias a todos por haberse conectado. Les deseo muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Nos